Hay elecciones que parecen correctas en el momento, pero que con el paso del tiempo revelan cuán poco habían sido evaluadas. En este video, Carlos, un hombre de 82 años, comparte 6 grandes arrepentimientos que sintió después de mudarse a una residencia de ancianos. No lo hace para alarmar, sino para ayudar a quienes enfrentan esta decisión a tomarla con mayor conciencia. A lo largo de sus años, Carlos ha aprendido muchas lecciones sobre la vida. Pero hay una elección que sigue lamentando: haberse instalado en una residencia de ancianos. En ese momento, la decisión parecía la más sensata. Su familia lo tranquilizó, asegurándole que allí recibiría toda la ayuda y atención necesarias. Él confió en ellos, pero al llegar comprendió que la realidad era muy diferente a la que había imaginado. Carlos sabe que muchos están considerando esta posibilidad, ya sea para sí mismos o para un ser querido. Tal vez crean que es la opción más segura o les han dicho que simplificará la vida. Pero antes de dar ese paso, Carlos quiere compartir 6 aspectos que desearía haber conocido antes de entrar. Porque vivir en una residencia de ancianos no se trata solo de conveniencia, realmente cambia todo. Y salir de allí no es nada fácil. Él insta a escuchar hasta el final, porque algunas de estas reflexiones podrían sorprender. Y si conocen a alguien que está considerando una residencia, esta historia podría hacerlos reflexionar antes de tomar una decisión crucial. El primer gran arrepentimiento de Carlos fue perder su autonomía. Lo más difícil de aceptar no fue la habitación pequeña, los horarios de las comidas ni las caras nuevas. Fue darse cuenta de que ya no era él quien decidía el curso de su vida. Antes de entrar, tenía sus días, sus rutinas. Era libre de decidir cuándo despertarse, cuándo comer, si salir a caminar, que cocinar o simplemente pasar una tarde tranquila leyendo en su sillón favorito. Sin embargo, dentro de la residencia, todo seguía un programa rígido. El desayuno se servía a una hora precisa, estuviera hambriento o no. Las luces se apagaban a una hora impuesta por otros, estuviera cansado o no. Incluso salir a dar un paseo se volvía complicado. Había que pedir permiso y esperar a que alguien estuviera disponible para acompañarlo. Así, decisiones simples como qué ponerse o qué comer empezaban a parecer privilegios, no derechos. Carlos recuerda vívidamente su primera semana. Se despertó en una cama que no sentía suya. Se estiró y extendió la mano para tomar el libro que siempre leía en casa. Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que nada en ese lugar le pertenecía. Sus cosas, sus recuerdos, su vida, todo se había quedado en otro lado. Y el pensamiento que más lo golpeó fue que había perdido el control. Se adaptó, como todos lo hacen. Dejó de resistirse, dejó de pedir, empezó a seguir las reglas, a adaptarse a su sistema. Pero al hacerlo, poco a poco perdió una parte de sí mismo. Si alguien está pensando en una residencia de ancianos, Carlos le pregunta con sinceridad: ¿está listo para renunciar a esas pequeñas libertades que hacen que la vida sea realmente suya? Porque cuando desaparecen, te das cuenta de lo importantes que eran. El segundo arrepentimiento de Carlos fue sentirse abandonado. Una de las verdades más duras de aceptar es que, una vez dentro, el mundo exterior sigue adelante. Y a menudo, sin ti. Cuando llegó, su familia le prometió que vendrían a visitarlo con frecuencia. Y al principio fue así. Su hija venía una vez por semana. Sus nietos aparecían los fines de semana. Por un tiempo, Carlos creyó que seguía siendo parte de su vida anterior. Pero con el paso de los meses, las visitas se fueron espaciando. Su hija empezó a llamar en lugar de presentarse en persona. Sus nietos estaban cada vez más ocupados con la escuela, el trabajo, sus compromisos. Y él, poco a poco, comenzó a sentirse excluido de su mundo. Las festividades eran el momento más duro. Todos prometían venir a verlo, pero de alguna manera, a última hora, los planes siempre cambiaban. Así que se encontraba solo, sentado en la sala común, observando a los demás residentes mirar la puerta, esperando que ese día alguien se acordara de ellos. No es que su familia hubiera dejado de quererlo, es solo que la vida, afuera, sigue su curso. Y cuando ya no formas parte de la rutina de alguien, es fácil que piensen que estás bien, que te has adaptado, que ya no necesitan prestarte tanta atención. Cuanto más fácil es para los demás olvidar cuánto necesitas seguir sintiéndote conectado con ellos. Carlos recuerda una noche en particular.
Estaba sentado en su habitación con el teléfono en la mano, dudando si llamar a su hijo. No quería parecer una molestia. No quería recordarle que estaba allí, esperando una visita que quizás nunca llegaría. Dejó el teléfono y en ese momento lo entendió. Esta se había convertido en su existencia, días que pasaban esperando que alguien se acordara de él. Si alguien está considerando una residencia de ancianos, Carlos le pregunta, ¿está realmente preparado para la soledad? Porque, aunque tus seres queridos te quieran, cuando ya no te ven a diario, es más fácil de lo que crees quedar olvidado. Cuando se mudó, Carlos pensó que solo estaba cambiando de casa. No se dio cuenta de que también estaba cambiando lo que lo motivaba a despertarse cada mañana. En casa tenía tareas, rutinas, pequeños quehaceres que daban ritmo a sus días. Regar las plantas, preparar el té, ordenar el apartamento eran acciones simples, pero lo hacían sentir útil. Aquí dentro, todo lo hacen otros. Las comidas están listas, las habitaciones las limpia alguien más. Las plantas no son suyas. Al principio pensó que sería agradable, por fin relajarse, sin más responsabilidades. Pero después de una semana se dio cuenta de que faltaba algo. Los días eran largos, todos iguales. Solo había espera. Lo notaba también en los otros residentes. Personas que antes eran dinámicas, llenas de vida, ahora pasaban las horas sentadas, en silencio, con la mirada perdida. Había un hombre, Giovanni, de 84 años, ex carpintero. En su casa nunca paraba. Construía, arreglaba, creaba, siempre con algo en las manos. Con el tiempo, sus manos, antes fuertes y precisas, permanecían inmóviles en su regazo. Un día le confesó a Carlos, me siento inútil, y él entendió perfectamente lo que sentía. Cuando no tienes nada que cuidar, ningún objetivo que perseguir, la vida empieza a perder valor. La mente se debilita, el cuerpo la sigue, y te encuentras sintiéndote solo uno más entre muchos, en un lugar donde el tiempo pasa, pero nada cambia realmente. Si alguien está considerando una residencia de ancianos, Carlos le pregunta qué le da verdadero significado a su vida. Porque allí dentro no basta con ocupar el tiempo, hay que luchar para conservar lo que te hace sentir vivo. El cuarto arrepentimiento de Carlos fue el deterioro de su salud, mucho más rápido de lo que esperaba. Antes de entrar, estaba bien para su edad. No corría maratones, pero se cuidaba. Iba a hacer la compra, cocinaba, se movía por la casa, hacía un poco de estiramientos por la mañana. Esas pequeñas costumbres lo mantenían activo. Pero una vez dentro, todo cambió. Al principio parecía solo una pausa. Las comidas se las traían a la habitación, no tenía que estar de pie cocinando. Si necesitaba algo, solo presionaba un botón y alguien venía a ayudarlo. Lo que no entendió fue que cuanto más dejaba de hacer las cosas por sí mismo, más frágil se volvía. Se movía cada vez menos y pronto sus piernas comenzaron a endurecerse. Pasaba mucho más tiempo sentado y, antes de que se diera cuenta, levantarse de una silla se volvió difícil. Los músculos que había conservado durante años se desvanecían a una velocidad inesperada y no era el único. Vio lo mismo en otros. Personas que llegaron caminando por su propio pie, en pocos meses usaban una silla de ruedas. Individuos que eran independientes y que ahora necesitaban ayuda incluso para las tareas más básicas. Cuanta más asistencia recibían, más la necesitaban. Carlos recuerda a su vecina, María, una mujer de 81 años llena de vitalidad cuando llegó. Cada día daba una vuelta al edificio caminando, diciendo que no se rendiría solo por la edad. Pero con el paso de los meses, empezó a moverse menos, luego pasó a un andador y finalmente a una silla de ruedas. Un día lo miró y dijo, no entiendo cuándo pasó, pero siento que he envejecido 10 años en poco tiempo. Y esa es exactamente la sensación. Cuando dejas de usar tu cuerpo, lo pierdes. Y en una residencia de ancianos, donde todo está organizado para facilitarte la vida, es fácil olvidar que el movimiento no es solo una comodidad, es supervivencia. Si hubiera sabido cuán rápido perdería sus fuerzas, Carlos habría hecho todo lo posible por seguir activo, por seguir moviéndose, incluso cuando no tuviera ganas. Si alguien está considerando una residencia, él le pregunta, ¿tendrá aún el impulso para mantenerse en forma cuando todo a su alrededor te invita a detenerte?
porque una vez que reduces el ritmo, recuperarte no es tan sencillo como parece. Pasemos ahora al quinto arrepentimiento de Carlos, la pérdida de la intimidad y la dignidad. Algo en lo que no había pensado realmente antes de mudarse era cuánta privacidad sacrificaría. En casa tenía sus espacios. Podía cerrar la puerta, estar tranquilo, hacer las cosas a su manera. Pero en una residencia de ancianos, la privacidad se convierte en un privilegio. Desde el primer día sintió que todo estaba controlado. Personal que entra y sale, revisiones programadas, espacios comunes donde rara vez puedes estar solo. Incluso las cosas más simples, como vestirse o ir al baño, a menudo requieren la ayuda de alguien. Él sabe que solo estaban haciendo su trabajo, pero aceptar ayuda para actividades que siempre hizo solo no es fácil. Recuerda la primera semana, cuando le costaba aceptar que debía pedir permiso para hacer lo que antes hacía sin pensar. Quería ducharse. Tenía que esperar a que alguien estuviera disponible. ¿Necesitaba ir al baño? Presionar el botón significaba, a veces, esperar más de lo esperado. Incluso con la comida había poca elección. Si no le gustaba el menú del día, tenía que adaptarse. Y luego estaba el tema de los compañeros de cuarto. No todos tienen una habitación privada. Compartir espacio con alguien que no has elegido puede ser realmente difícil. Carlos tuvo suerte. Su compañero de cuarto era amable, pero escuchó historias muy diferentes de otros. Algunos compartían habitación con personas ruidosas, desordenadas o con problemas cognitivos tan graves que hacían imposible incluso descansar. Y por mucho que intentes hacer que la habitación sea tuya, nunca lo será realmente. La dignidad es algo difícil de perder, y no se dio cuenta de cuánto tendría que renunciar hasta que ya estaba allí. Cuando llaman a la puerta pero no esperan una respuesta antes de entrar. Cuando te hablan como si fueras un paciente, no una persona. Cuando tu día está regulado por horarios que no decidiste. Todo esto te transforma, te hace sentir menos tú mismo, más como un nombre en una lista. Si alguien está pensando en ingresar a una residencia, Carlos le pregunta si está listo para renunciar a la intimidad y al control que ha tenido toda su vida, porque una vez que los pierdes, es difícil recuperarlos. Pasemos al sexto arrepentimiento de Carlos, descubrir que salir es mucho más complicado de lo que parece. Cuando se mudó a la residencia, se decía que era algo temporal, un experimento. Pensaba, si no le gustaba, siempre podía volver a casa. Pero no entendió lo difícil que sería irse una vez dentro. Al principio parecía sencillo. Si no se sentía a gusto, regresaría a su vida anterior. Pero la casa se quedó vacía, complicada de gestionar a distancia. Sus hijos ya habían comenzado a hacer cambios, vendiendo cosas que creían que ya no necesitaba, o incluso considerando alquilarla. Cuando mencionó la idea de volver, percibió su vacilación. ¿Estás seguro de que puedes arreglártela solo? ¿No es mejor que te quedes? Solo queremos lo mejor para ti. Y luego estaba el declive físico. Después de meses sin cocinar, sin limpiar, sin siquiera caminar mucho, ya no era tan fuerte como antes. La autonomía que tenía se había debilitado, y la idea de vivir solo nuevamente no lo hacía sentir seguro. Ese miedo lo mantenía atrapado. Conoció a otros en su misma situación. También ellos creían que sería solo una prueba. Pero descubrieron que salir era mucho más complicado de lo que imaginaban. Cuanto más tiempo te quedas, más difícil es reintegrarte al mundo exterior. Algunos perdieron por completo la opción de regresar. Casas vendidas, ahorros gastados en los costos de la asistencia y ninguna salida. Esa es la parte que nadie te explica. Entrar parece una decisión reversible, pero para muchos no lo es. La residencia, poco a poco, se convierte en tu único mundo y la vida afuera comienza a parecer solo un recuerdo lejano. Si alguien está pensando en mudarse a una residencia, Carlos le pregunta, ¿está preparado para enfrentar la posibilidad de que, una vez dentro, salir no será tan fácil? Porque los verdaderos obstáculos, económicos, físicos, emocionales, a menudo surgen después. Y superarlos nunca es sencillo. Consideraciones finales. Mirando hacia atrás, Carlos no se arrepiente de haber envejecido, pero sí de haber creído que una residencia de ancianos era la única opción posible. Entró esperando comodidad, seguridad, una mejor calidad de vida.
En cambio, encontró un mundo que poco a poco le quitó la autonomía, la intimidad, el sentido de propósito y hasta la esencia de quién era. ¿Significa esto que todas las residencias son malas? No, no siempre. Algunas personas realmente necesitan el nivel de asistencia que ofrecen. Pero antes de tomar esa decisión, reflexiona cuidadosamente sobre lo que estás sacrificando. Porque una vez que entras, la vida ya no será la misma. Si pudiera volver atrás, Carlos habría luchado más por quedarse en su casa, habría buscado otras soluciones para recibir ayuda sin sacrificar su libertad, y se habría asegurado de que realmente lo necesitaba antes de tomar una decisión tan irreversible. Si tú también enfrentas esta elección, él te invita a hacerte una pregunta. ¿Es realmente lo mejor para mí o es solo lo que ahora parece más fácil? Porque la vida que vives hoy, tus rutinas, tu autonomía, tus decisiones, merece ser preservada el mayor tiempo posible. Gracias por quedarte con nosotros hasta aquí. Nos encantaría conocer tu opinión. Escribe en los comentarios una lección que hayas aprendido hoy y cómo planeas aplicarla en tu vida. Tus reflexiones son importantes para nosotros. Leer tus mensajes nos inspira y nos da la energía para seguir adelante. Si el video te ha sido útil y lo has apreciado, deja un me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Tu apoyo es esencial para permitirnos crear contenido cada vez más valioso. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.